En el año 1896, en Viena, capital de Austria, fue publicado un libro llamado El Estado Judío, escrito por Theodor Herzl, periodista y dramaturgo judío austrohúngaro, padre y fundador del movimiento sionista. En esta obra literaria, queridos hermanos, él expresó el sufrimiento histórico del pueblo judío por causa del antisemitismo y la judeofobia, y la necesidad urgente de que los judíos, sí, los judíos, los mismos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo de la Biblia, tuviesen un propio estado, una nación, una tierra para vivir en paz, un ejército para defenderse de sus enemigos, como en los tiempos bíblicos, para que por fin pudiesen tener paz y descanso ante tanto odio injustificado, incomprensible en su propia tierra. Quiero iniciar, queridos hermanos, esta conferencia citando las mismas palabras de Theodor Herzl en sus escritos. El antisemitismo y la judeofobia no es un prejuicio temporal, es un fenómeno histórico que nunca muere. Quédense con nosotros, queridos hermanos y amigos, porque si el Eterno lo permite, en esta preciosa mañana profundizaremos sobre este tema necesario para el conocimiento del pueblo de Dios. Así que estemos todos unidos, demos un fuerte aplauso al Eterno y a su Hijo amado Jesucristo. Baruch Hashem, oremos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Me humillo ante ti, gran Señor, reconociendo mi insuficiencia. Te alabo y te bendigo, invoco el nombre que tú has revelado, gran Hakadosh, a través del Mesías, el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Padre, reconozco y sé que yo como hombre soy nada ni nadie, soy polvo, soy tierra, soy finito. Me humillo y reconozco tu grandeza, tu magnificencia, Señor, tu poder, Señor. La gloria viene de ti y es para ti. Las alabanzas son para ti. El reconocimiento es tuyo, porque tú eres el justo y el misericordioso, el clemente y el compasivo. Te honro y te bendigo, gran Rey, en el nombre que está sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey. Todos conocemos, amados hermanos, la historia de José, hijo de Jacob. Por causa de la envidia que despertó en el corazón de sus hermanos, fue vendido como esclavo y terminó en Egipto. Sufrió esclavitud, acusaciones falsas y pasó largos días y largas noches en prisión por causa de tener una luz, un brillo especial que se distinguía por encima de sus hermanos. Llegado el tiempo, queridos hermanos, Adonai nuestro Dios estableció el día en el que la vida de José cumpliese su propósito en Egipto. Y eso fue cuando el faraón fue atormentado por grandes pesadillas y el Señor le reveló a José, en presencia del faraón, el significado. La gran sequía que vendría sobre Egipto y cuál era la única manera de sobrevivir. Después de estos eventos, amados en Cristo, como todos sabemos,
el Señor pone a José como el gobernador sobre todo Egipto. Llegado el momento, se reencuentra con sus hermanos, quienes lo vendieron. Se anclan todos en la tierra de Egipto, y después de la muerte de José y sus hermanos, sus descendientes, los hebreos, los hijos de Israel, se multiplicaron y prosperaron en la tierra de Egipto. Después que el Señor se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, prometió hacer de Abraham una gran nación próspera, que traería luz y bendición a las naciones. Aquel que gobierna este mundo empezó a trazar un plan siniestro para exterminar a ese pueblo escogido. Vámonos rápidamente, amados hermanos en Cristo, al libro de Éxodo capítulo 8 en adelante. Esto fue lo que pasó después que los descendientes de José y sus hermanos, los descendientes de Israel, prosperaron en Egipto. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, atención, el pueblo de los hijos de Israel, ¿quién es Israel? Jacob, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Atención aquí, y se vaya de la tierra. Se dio cuenta el faraón que mientras los hebreos estaban en la tierra de Egipto, prosperaban, se multiplicaban. Y en base a esa envidia que se despertó en el corazón del faraón, ese temor, anclado en el más grande de sus temores, que era perder a ese tesoro que eran los hebreos, quiso tomar medidas para oprimirlos. Después de estos eventos, amados hermanos, el faraón amargó la vida de los descendientes de Jacob, de Israel, con esclavitud en Egipto. Vámonos al versículo 22, amados hermanos. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El faraón mandó matar a todos los recién nacidos de los hebreos. En esta parte de la escritura, queridos hermanos, en el libro de Éxodo, dentro del Pentateuco, encontramos el principio de un odio espiritual en contra de un pueblo, el pueblo de Israel, manifestándose, amados hermanos, a través de las palabras del faraón y materializándose en buscar la sangre de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pasado el tiempo, amados hermanos, como todos sabemos, el Señor levantó a Moisés, librándolo de esa persecución, de ese intento de asesinato por parte de los egipcios. Permitió que viviese en la casa del faraón, permitió que creciese como un príncipe, pero llegado el momento se encontró con él en el monte Sinaí, encomendándole ir a la tierra de Egipto y liberar a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después que Moisés fue a Egipto, los hebreos, los descendientes de Israel, presenciaron las plagas que venían de parte del Señor para afligir a sus opresores. Después de contemplar los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, después de que deambularon por el desierto, cometieron sus errores, el Señor permitió que llegasen a la tierra prometida, a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después el Señor levantó a Saúl como rey, pasado el tiempo, levantó a David, levantó a Salomón, y dentro de la narrativa bíblica encontramos que el pueblo de Israel se enfrentó siempre a amenazas.
Se enfrentaron a los madianitas, a los amonitas, a los arameos, a los filisteos, a los persas, a los griegos, a los babilonios, a los romanos. Por diferencias políticas, territoriales y religiosas, siempre el pueblo de Israel se enfrentó a una amenaza de exterminio. Siempre el pueblo de Israel se enfrentó a una amenaza para subsistir como nación y como pueblo. La pregunta es, ¿quién estaba detrás de esa amenaza? Vamos a profundizar en eso. Pasado el tiempo, amados hermanos, después de la destrucción del segundo templo, después de las revueltas judías en contra del Imperio Romano y después de su dispersión por toda Europa, por toda Asia y el resto de las naciones de la tierra, en la Edad Media temprana, los pueblos cristianos que empezaron a prosperar, empezaron a tener conflictos otra vez con los judíos por diferencias religiosas. Empezaron a alimentarse dogmas históricos culpabilizando a los judíos de males y de blasfemias en contra del cristianismo. No generalizo, siempre ha existido un remanente sincero y puro dentro del pueblo del Señor, pero esto fue parte de lo que pasó en la historia en torno al pueblo judío. Vemos cómo viene esto caminando desde el Éxodo, desde el faraón. Después, amados hermanos, ya entrando en la Edad Media, vinieron las inquisiciones, orquestadas por la Iglesia oficial romana, amados hermanos. La Inquisición española, la Inquisición portuguesa y otras inquisiciones en Europa, en las cuales la religión oficial imputaba acusaciones injustas a los judíos, acusándolos de envenenar los pozos provocando la peste negra, acusándolos de matar y comer niños por no entender el ritual de la circuncisión, acusándolos por guardar el día sábado, acusándolos de ser herejes en contra de las doctrinas de la iglesia. Miles de judíos murieron en las inquisiciones. Pasado el tiempo, amados hermanos, vemos este odio permanente, este fenómeno histórico en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, cómo fue caminando dentro del corazón de todos los enemigos del pueblo de Dios. En el Éxodo, en el tiempo de los reyes de Israel, en la Edad Media. Pasado el tiempo, amados hermanos, hubo otra persecución violenta en contra del pueblo judío, en los llamados y conocidos pogromos de la Rusia imperial zarista. ¿Qué significa la palabra pogromo? Significa ataque violento. En pocas palabras, los pogromos fueron ataques violentos en contra de comunidades judías. En el año 1903, amados hermanos, dentro del Imperio ruso zarista, quien gobernaba en ese momento era el emperador Nicolás II, y como estaba el pueblo ruso sufriendo hambre y inestabilidad económica y social, empezaron a levantarse en contra del imperio, lo cual despertó en el corazón de los altos oficiales del imperio ruso desviar el odio y la atención del pueblo ruso a otro fin. Desviar el descontento social del pueblo ruso a otro lugar. Y fue así como en el año 1903 se publicó en el Imperio Ruso, en San Petersburgo, la capital en ese momento el Imperio Ruso, una obra literaria conocida como los Protocolos de los Sabios de Sion. ¿Qué incluía esta obra literaria orquestada por el Imperio Ruso, por los altos oficiales para proteger el imperio? Una teoría de conspiración en contra de los judíos, responsabilizándolos de tratar de dominar el mundo, meterse en la economía, meterse en la política, meterse en todos los ámbitos de la sociedad y responsabilizando a los judíos de que lo que estaba pasando en Rusia y en otros países era por culpa de ellos, de su codicia. Afirmaban que en una reunión secreta en Suiza
Sabios de Israel establecieron 4 artículos en los cuales se plasmaba un plan para dominar el mundo, para que vean desde dónde vienen las teorías conspirativas. Después de la publicación de este libro, el pueblo ruso, la mayoría, no tenía economía para comprar estos libros, pero después el imperio los distribuyó de manera gratuita a través de panfletos para tratar de desviar el descontento social y la amenaza al imperio. ¿Cuál fue la respuesta de todo esto? Que toda esa ira acumulada, aglutinada dentro del pueblo ruso, se descargó por encima de los judíos que estaban en el imperio ruso, asesinando a miles de judíos, destruyendo sus negocios, asesinando niñas, niños, ancianos, cometiendo toda clase de violaciones y bajezas y provocando una masacre en medio del pueblo ruso. Pasado el tiempo, amados hermanos, las palabras establecidas en los protocolos de los sabios de Sión trataron de anclarse en otro pueblo, y no cualquier pueblo, los Estados Unidos de Norteamérica. Estos escritos siniestros, malintencionados, siendo un plagio de otras obras satíricas en contra del pueblo judío, inspiradas en las tesis de la iglesia oficial y el odio ancestral que ya venía caminando desde los tiempos bíblicos, llegaron a las manos de un industrial empresario estadounidense llamado Henry Ford. Les presento a uno de los más grandes antisemitas de la historia. Este señor, desde su posición, siendo admirado por el pueblo estadounidense, teniendo un profundo odio y envidia a los empresarios judíos, empezó a difundir una obra literaria conocida como el Judío Internacional, siendo inspirada en los protocolos de los sabios de Sión, esta teoría de conspiración en contra de los judíos. Y a todos los clientes que compraban automóviles les hacía llegar su información en contra de los judíos. Afortunadamente, amados hermanos, afortunadamente, esta literatura antisemita no prosperó en ese tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica. Más tarde, Henry Ford se disculpó, pero jamás reconoció que estaba equivocado. Él murió diciendo que estas teorías conspirativas eran ciertas. Pero pasado el tiempo, una vez que los protocolos de los sabios de Sión provocaron los pogromos en la Rusia imperial, culpabilizando a los judíos que no tenían culpa de las barbaries y los atropellos del imperio ruso, se trasladaron a los Estados Unidos y después se fueron a Europa. Los protocolos de los sabios de Sión y el Judío Internacional, llegando a las manos de un joven austriaco que acababa de recibir su ciudadanía alemana, que estaba destinado a participar en la Primera Guerra Mundial y convertirse en un dirigente político alemán, un joven llamado Adolf Hitler, que venía de una vida de frustraciones, de fracasos personales, habiendo tratado de ser un artista reconocido y siendo desaprobado por los dueños de las galerías que eran judíos y tenían el buen ojo para saber quién tenía realmente futuro en la pintura. Después de estar vagabundeando por Viena, padeciendo hambre, como muchos alemanes, pues era fácil levantarse en contra de los judíos, ya que históricamente el pueblo judío, por tradición, por enseñanza, por principio espiritual, han prosperado en todas las naciones de la tierra. Por lo cual esta tesis siniestra de los protocolos de Sión en Rusia concordó, porque todo el mundo sabía que había banqueros judíos muy poderosos en Rusia. Entonces este joven se enlistó en el ejército, peleó la primera Guerra Mundial, adquirió sus medallas, pero estaba resentido profundamente cuando Alemania perdió la guerra y culpabilizó a los judíos, diciendo que ellos, al tener injerencia en el gobierno, habían influido en la rendición de la nación alemana, cuando en realidad el pueblo alemán estaba destruido ya.
Entonces Hitler se empezó a empapar de los escritos de los protocolos de Sion, se empezó a empapar del judío internacional, empezó a fusionar su odio y su resentimiento personal, canalizándolo en contra del pueblo judío. Y el resto es historia. Vamos a hacer una recopilación histórica. Aproximadamente se cree que en los tiempos bíblicos murieron miles de judíos. Se cree que en las inquisiciones murieron miles de judíos. Se afirma que en los pogromos murieron miles de judíos, pero en el holocausto orquestado por los nazis no murieron miles, murieron 6 millones de judíos por causa del odio que Satanás puso en las naciones de la tierra. Vamos a ver quién es el responsable de este espíritu siniestro en contra del pueblo de Israel. Vámonos rápidamente, amados hermanos, a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 en adelante. En esta parte de la escritura, amados hermanos, encontramos uno de los errores más graves que cometió David, que fue tratar de medir el poderío de su ejército en un acto de soberbia, a pesar de que el éxito de sus batallas dependía totalmente de Hashem, del Eterno. Versículo 1, atención. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y David dijo a Joab y a los principales del pueblo: id y haced esto de Israel, desde Bersaba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos, para que yo sepa. Después de que David cometió este error, amados hermanos, se molestó el Señor y mandó una peste que acabó con 70,000 hombres del ejército. Pero aquí lo importante en esta parte de la escritura, amados hermanos, es identificar al enemigo principal del pueblo de Israel. Versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Por qué Satanás odia al pueblo de Israel? ¿Por qué odia al pueblo judío? ¿Por qué Satanás odia tanto a Israel? Porque cuando Satanás mira al pueblo de Israel que sigue presente ante los ojos de las naciones de la tierra, cuando él mira a los judíos y mira la bandera de Israel, se acuerda de la obediencia de Abraham, se acuerda de la fidelidad de David de los salmos, y se acuerda de aquel que lo despedazó en la cruz del Calvario, el más grande de los judíos, Jesús de Nazaret. Cuando Satanás mira al pueblo judío y mueve sus hilos de antisemitismo y odio al pueblo de Israel, déjeme decirle, hermano amado, que tanto judíos como gentiles, la novia, somos parte del mismo odio. Porque nosotros estamos injertados en Israel. Y ante los ojos de Hashem, ante los ojos del príncipe de este mundo, somos también su objetivo a destruir. Y hemos olvidado que el Señor nos mandó a orar por Israel, a clamar por el pueblo de Dios. Y esos dogmas infernales, sucios que están en el cristianismo de hoy, vienen de la iglesia oficial, vienen de las inquisiciones, vienen de los enemigos de Israel. El odio al pueblo judío es el odio de Satanás, el espíritu del anticristo. Y si usted se levanta en contra del pueblo de Dios y se atreve a escribir textos maliciosos, usted está honrando las palabras de los protocolos de Sion, las palabras del judío internacional, las palabras dichas en las inquisiciones en contra del pueblo de Israel. No, mi hermano, Satanás odia tanto a los judíos como a la iglesia injertada en Israel. Somos también su problema. No hay distinciones.
Y si usted dice, yo estoy muy cómodo en mi casa, uy, hay guerra en Israel, yo estoy muy cómodo en mi casa, espérese. Este acorralamiento mediático que se está despertando en contra del pueblo de Israel es la señal más clara de que para la iglesia gentil se le está terminando el tiempo. Y yo estoy conmovido, amados hermanos. Estoy tan bendecido. Cada vez que entro a las redes sociales veo algunas aportaciones que hemos hecho en favor del pueblo de Israel. Claramente veo a la simiente de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas que ponen, yo amo Israel, bendito sea Israel, bendito sea el pueblo de Dios, bendito hermanos de Venezuela, de Perú, de Colombia, de todas las naciones, bendiciendo al pueblo de Israel. ¿Saben por qué bendicen al pueblo de Israel? Porque en la Neshama, en el alma, tal vez no lo entienden, pero sienten esa conexión porque hemos sido injertados, tanto judíos como gentiles, en el olivo natural. Nos duele lo que pasa en el pueblo de Dios. El pueblo judío no es un pueblo perfecto, amados hermanos. Así como la iglesia gentil no es perfecta. El pueblo judío ha cometido errores, así como la iglesia ha cometido errores. Sin embargo, es el pueblo que el Señor escogió y amó. En esa semilla, en esa simiente de Abraham, el Señor hizo su plan para salvarnos a todos. A través de su Hijo Jesús, que nació como un judío, vivió como un judío, guardó el día de reposo, fue circuncidado. Ese Satanás que se hace presente en el corazón de Faraón, que se hizo presente con David para perturbarlo, para perturbar al Señor en torno a su siervo. Ese Satanás es el mismo que va a ungir a un personaje conocido como el Anticristo, que va a provocar la peor masacre de judíos en su historia, peor que el holocausto nazi. Así que toda persona, y ya lo hemos dicho, que se deja ungir por este espíritu de Satanás, tiene el espíritu del Anticristo y está siendo movido por los demonios y en consecuencia se ha convertido en un enemigo de Dios. Un aplauso fuerte al Rey. Personalmente, amados hermanos, como algunos ya saben, mi padre y mi pastor es descendiente judío. En consecuencia, nosotros también. Y aunque no nos gusta decirlo, y me vienen a la mente las palabras de Golda Meir, una de los pioneros y fundadores del movimiento sionista. Dijo Golda Meir: a nosotros no nos gustan las guerras, ni siquiera las que ganamos. Pero es necesario que nos defendamos. En el caso de mi padre y pastor, en mi caso personal, hemos visto tristemente cómo personas que se han atrevido a levantarse en contra de nosotros han terminado abatidas por la ira de Dios. No nos gusta decirlo, pero lo hemos visto. Y oramos por ellos, clamamos al Señor por misericordia. Y déjeme decirle algo que le va a interesar. Si usted verdaderamente ama al Dios de Abraham, usted tiene a Jesús como su Mesías, usted está cubierto por las promesas del pueblo de Israel. A través de Jesús, usted es partícipe de la rica savia. Y cualquier persona que se levante contra un hijo de Dios, una hija de Dios, sea de Venezuela, sea de Perú, sea del país que sea, también se está metiendo en problemas con el Eterno, porque la bendición del Señor está sobre su vida y la protección de Dios está sobre su vida. ¿Qué es lo que ha provocado, amados hermanos, el odio histórico al pueblo judío? La envidia. ¿La envidia de quién? De Satanás. Porque él se levantó en contra del Eterno, quiso rebelarse y levantar a los ángeles en contra del Rey. Quiso sentarse en el trono del Señor.
y no pudo vencer al Señor. Fue derrotado, fue derrocado y enviado a la tierra. Pero un hombre de carne y hueso, un hombre llamado Jacob, peleó contra el ángel del Señor, que era la misma manifestación del Eterno. Y en lugar de pedirle su trono, le pidió su bendición. Un aplauso al Señor. Entonces Jacob, Israel, el padre del pueblo judío, de esa manera peleó contra el Señor y conquistó su bendición. Entonces Satanás, cuando mira al pueblo judío, mira al padre del pueblo de Israel, mira a Jacob y recuerda su fracaso en la victoria del pueblo de Israel. Hay una historia, amados hermanos, ficticia que es útil para narrar esta analogía. Cuenta una historia que en una ocasión estaba una serpiente y alrededor de ella una luciérnaga estaba volando. La luciérnaga no tenía ningún problema con la serpiente. No era lo que la serpiente habitualmente comía. Pero entonces la serpiente empezó a trazar un plan para comérsela a la luciérnaga. Cuando llegó el momento y la entrampó, hizo la trampa para comerse a la luciérnaga le dijo: ¿por qué me quieres comer? Si yo no te he hecho nada. Yo no soy lo que tú habitualmente comes. ¿Por qué me quieres comer? Y la serpiente le dijo: porque no soporto verte brillar, por envidia. Un aplauso al Señor. Como decía un hijo de un alto mando de Hamás, que es pro Israel y vive actualmente en Israel: yo no sé por qué se levantan en contra del pueblo de Israel, por qué no han entendido quién es el pueblo de Israel. La tierra es vasta, todas las naciones tienen riquezas. ¿Por qué el problema con un pedazo de tierra? ¿Por qué no entienden que levantarse en contra del pueblo de Israel es enfrentarse al poder del universo? Es provocar al poder más temible del universo. Y cuando una persona se levanta en contra de un judío, en contra de un verdadero cristiano injertado en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor Israel, amados hermanos, se está enfrentando al poder del universo, porque está bajo la protección del Rey del universo. Vámonos rápidamente, amados hermanos, al libro de Salmos, capítulo 24. Versículo 9. Perdón, capítulo 83. Versículo 2 al 4. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Han consultado astutamente y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. Estamos viendo, amados hermanos, el odio de Satanás, que provocó el primer derramamiento de sangre entre los hebreos por parte del faraón, que derramó su sangre a través de las guerras bíblicas, a través de las inquisiciones, de los pogromos, del holocausto. ¿Y qué creen? Resurgiendo en estos tiempos, a partir del 7 de octubre. ¿Saben por qué esto es importante, amados hermanos?
Porque hoy en día, a diferencia de los tiempos bíblicos y los tiempos históricos que ya mencionamos, existe la tecnología para que todo pueda ser difundido de manera global, en minutos, en segundos. Ya no depende de panfletos que se difundían en Rusia, en Alemania, sino a través de contenido por las redes sociales. Y hoy en día se está promoviendo otra vez el antisemitismo y la judeofobia, el odio al pueblo judío, porque las naciones de la tierra no soportaron ver que el pueblo de Israel se atrevió a defenderse ante un claro intento de exterminio. Imagínense nada más. O sea que México, Estados Unidos y Rusia y el país que usted quiera, Inglaterra, Francia, ¿tienen derecho a tener ejércitos para defenderse de amenazas? ¿Y el pueblo judío no? ¿Acaso iniciaron una guerra sin propósito? ¿No han visto los atropellos sufridos el 7 de octubre? ¿Cuánta gente murió? Después del Holocausto, amados hermanos, las Naciones Unidas tomaron la decisión de entregarle un territorio a los hijos de Israel. ¿Y qué creen? Se cumplieron las palabras que el Señor puso en el corazón de Theodor Herzl, y me atrevo a decirlo porque se cumplió la profecía. El pueblo de Israel ya está en su tierra. Estamos a punto de entrar en la semana 70 en la visión de Daniel 9. El arrebatamiento está a nada de acontecer. Y la señal es el odio que se está levantando en contra de Israel. Dice la palabra del Señor que cuando Israel sea sitiado y acorralado por todas las naciones, se van a reencontrar con el Mesías. Y para que se reencuentren con el Mesías, la iglesia tiene que regresar con el Mesías. Un aplauso fuerte al Rey. Estamos viendo ya el caldo de cultivo, se están encendiendo. Las redes sociales en contra del pueblo de Israel, lo estamos viendo en tiempo real. Y dentro de las redes sociales ustedes pueden ver quiénes son verdaderamente simiente de Dios y quiénes no lo son. Porque muchas personas, haciéndose llamar cristianos, tienen el espíritu de la iglesia oficial, el espíritu de las inquisiciones, repitiendo los mismos dogmas. Los judíos mataron a Jesús. Fueron los romanos. Qué cinismo tan rampante. Fueron los gentiles los que acabaron con la integridad física de Jesús. Solamente un grupo de religiosos corruptos en la generación de Jesús fueron los que conspiraron junto al Imperio Romano, porque el Imperio Romano pensaba que Jesús era una amenaza. Y los religiosos, los fariseos, los saduceos sabían que Jesús no era una amenaza, pero por envidia. ¿Quién es el padre de la envidia? Satanás. Incitaron a los gentiles a tomar la vida del Mesías. Sin embargo, Jesús estaba prosperando poderosamente en el pueblo de Israel, tan poderosamente que el remanente judío sigue presente en la tierra, unido espiritualmente al remanente gentil, conformando la iglesia, la novia del Cordero. El ministerio de Jesús no fracasó en el pueblo de Israel, pero Satanás es el padre de las mentiras y empezó a gestionar una tesis infernal para exterminar al pueblo judío, a la nación de Israel. Ahora lo vemos con claridad. El antisemitismo, la judeofobia es un problema también de la iglesia, porque estamos espiritualmente dentro del pueblo de Israel. Espérense tantito. Espérense tantito. Porque el plan de Satanás, después de afligir al pueblo judío, es empezar con el pueblo gentil. Y en medio de esas tensiones, aquellos que perseveren fielmente ante la presencia de Adonai serán arrebatados. Y ahora sí, el Señor va a restaurar por completo el tabernáculo caído de David. Va a restaurar la casa de Israel, la casa de Judá, a través del Mesías, Jesús de Nazaret.
Cada vez que usted se meta a las redes sociales, cada vez que encienda el televisor, cada vez que vea las noticias y usted ve una campaña del infierno en contra del pueblo de Israel, recuerde que es el odio de Satanás, caminando desde los tiempos bíblicos. Es verdad que una gran parte del pueblo de Israel, la inmensa mayoría en este tiempo, proféticamente no quiere saber nada de Jesús. Pero hay muchos judíos que están empezando a escuchar sobre Jesús. Hay judíos que estamos predicando en nombre de Jesús. Y el mundo gentil, el cristianismo de hoy, perdónenme, se acerca el momento de definirnos, porque la iglesia cristiana está llena de apostasía. Y pronto el Señor nos va a ligar con el pueblo de Israel en sus planes. Porque antes de que Satanás se materialice caminando desde el principio de los tiempos en el anticristo, la iglesia, que es la responsable de que no se pueda manifestar porque el Espíritu Santo está en la iglesia aún, va a ser arrebatada. Mientras tanto, mientras el Señor venga por nosotros, nosotros debemos orar y pedir por el pueblo de Israel, por Jerusalén, por el pueblo amado de Dios, porque somos parte del pueblo de Israel, conciudadanos de los santos. Un aplauso al Señor. Libro de Génesis, amados hermanos, ya para terminar, gloria al Señor. Capítulo 12, versículo 3. Vamos a empezar desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Quién es Abraham Avinu? El padre de Israel. A la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es esa tierra? Donde está actualmente el Estado de Israel, y todavía faltan territorios por anexar a la tierra del Señor, del pueblo del Señor. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Atención, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un aplauso al Señor. ¿Cuál fue la mayor bendición que el Señor, el mayor regalo que el Señor le dio al mundo a través del pueblo de Israel? El Mesías judío, Jesús de Nazaret. Muchos dicen hoy que el actual Estado de Israel, que lo califican con muchísimos adjetivos nocivos, malintencionados, no es el pueblo de Dios de la Biblia. Que el actual Estado de Israel no son los mismos hebreos, los judíos, los israelitas de la Biblia. Aquí dice en la palabra del Señor: te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, en el año 1948, los judíos regresaron a su tierra, que en ese momento estaba mal llamada Palestina, porque anteriormente era la tierra de Israel. Es otro tema. A sus 77 años de fundación y meses, imagínense. Se me hace que no es ni la edad de tal vez alguna abuelita o abuelito de algunos de los que me están escuchando. El pueblo de Israel, la nación de Israel, hoy en día es una potencia en ciencia, medicina, agricultura, desalinización. Posee el arsenal armamentístico, uno de los arsenales armamentísticos más poderosos del mundo. Cuentan con el domo de hierro, un sistema antimisiles más sofisticado del mundo. Número 1 en ciberseguridad, innovación, en todas las ramas de la ciencia y de la filosofía. Cuentan con marina, con fuerza aérea, y son una potencia económica. Y han sido los responsables históricamente del progreso de la humanidad, en ciencia, en medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Por Dios y por el pueblo de Israel tenemos el Internet,
Tenemos el Wi-Fi y la lista sigue y sigue y sigue del progreso que el Señor ha puesto a través de su pueblo Israel en medio de una persecución interminable en su historia. Imagínense nada más. ¿Cómo podemos decir que el actual estado de Israel no está bendecido por el Dios de la Biblia? Un aplauso al Señor. Usted, amado hermano, querida hermana, sin importar de qué nación, pueblo usted pertenezca, si usted ama al Dios de la Biblia y ama al pueblo de Israel, el Señor ya lo adoptó en el pueblo de Israel. Su bendición, su protección y su fidelidad está sobre su vida. Usted persevere en la fe y aférrese a aquel que le abrió la puerta y le dio la mano para ser adoptado, el Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos aman a Jesús? Un fuerte aplauso al Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Abba Padre, Padre eterno, Rey de los cielos, te damos honra y gloria con todo el corazón, Señor. Padre eterno, hacemos una oración, Señor, con todo el corazón, Padre, por tu pueblo Israel, estando conscientes que como iglesia comprada con la sangre del Mesías, estamos ya injertados, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que se fortalezca, Padre, la intercesión por tu pueblo en el mundo, Padre. Que podamos combatir con doctrina, con razón, con historia, ante aquellos que ignorantemente se levantan en contra de tu pueblo amado, Padre eterno. Padre eterno, te pido, Señor, que si es tu voluntad, gran Rey, bendigas a todo tu pueblo que ama a tu pueblo Israel, que te ama a ti, que cree en tu Hijo Jesús, que lo tiene como su Señor y su Salvador, Padre. Que la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob esté sobre todos mis hermanos. Nos fortalezca, Padre, la sangre de Jesús en los días que se avecinan a la tierra. Guárdanos y protégenos y ayúdanos a perseverar en tu camino, en el nombre que está sobre todos los nombres. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor.